Querida amiga, querido amigo, aleluya. Qué bien, qué bien que podemos estar aquí juntos en el Señor, escuchándole, ¿verdad? Disfrutando de su presencia. Qué maravilla. Ven, Espíritu Santo, en toda tu bondad, ternura, calma. Ven en profundo conocimiento, en sanación y en liberación. Entra hasta el fondo de mi ser. Serénalo, sosiégalo. Amén. Hoy tenemos un evangelio muy bonito, como siempre, ¿verdad? Jesús habla en comparaciones, en parábolas, una manera muy típica del maestro oriental, utilizar cuentos. Y lo explica también a sus discípulos. La parábola de hoy considero que es muy interesante porque tiene que ver, ni más ni menos, con la acogida de la palabra en nuestro corazón y con el fruto. La conocemos muy bien, es la parábola del sembrador. Y yo he estado pensando estos días qué condiciones son las que favorecen o no al crecimiento de la palabra, o sea, al crecimiento espiritual. Y también si estas condiciones se parecen o no a las que dice aquí Jesús. Bueno, pues no necesito recitaros de nuevo la parábola. Vamos a hacer una síntesis y vemos que Jesús habla de 4 condiciones. La primera es la semilla que cae en el camino. La segunda, la que cae sobre piedras. La tercera, la que cae sobre espinas. Y la cuarta, la que cae en tierra buena. Bueno, pues la pregunta que me hago y que también nos hacemos es si lo que dijo Jesús hace 2000 años tiene relevancia hoy. Y fijaros qué interesante la primera. Jesús dice que se parece a una semilla que está sembrada sobre el camino, que cae en el camino y vienen los pájaros y se la llevan, y por tanto no puede dar fruto. Y dice Jesús, esto significa si uno escucha la palabra del reino sin entenderla. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. A mí esto me ha hecho pensar mucho. Fijaros lo que dice. Los que escuchan la palabra, pero no la entienden. Qué impresionante. Tengo que ser honesto, Me da vergüenza decirlo,
pero hasta hace un par de días que he vuelto sobre esta parábola, no me da cuenta de este detalle, que precisamente, pues, la parábola al borde del camino que se lleva el diablo se refiere a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Y como digo, esto es muy fuerte, porque claro, si no la entiendo, ¿cómo va a entrar en mi corazón? Y aquí vemos la inmensa importancia que tiene también la mente, el entendimiento. Por eso pedimos al Señor su sabiduría, su don, para que nos permita entender. Hablamos muchas veces del amor, como la fuerza que mueve el universo, ¿no? Dios es amor. Pero claro, este amor también tiene que estar iluminado. Santo Tomás insiste mucho en que nadie ama lo que no conoce. O sea, fijaros qué importancia tiene lo que estamos haciendo ahora mismo. Intentando entender. Antes de yo venir aquí, pues he estado estudiando, que para mí no es ninguna mortificación, es una delicia. He estado leyendo. ¿Sabéis lo que he estado leyendo? Lo voy a decir. Por una parte, la historia de la Iglesia, que me encanta, la releo cada vez, mejor cada 2 o 3 años, la vuelvo a leer para mantener fresca la memoria. Y por otra parte, también he estado leyendo, ni más ni menos, que un libro maravilloso que se titula La filosofía de Plotino. Plotino fue un místico pagano, fijaros, que vivió al principio del siglo III, pero que tuvo una influencia inmensa, impresionante, en toda la espiritualidad, la mística y la teología cristianas. En fin, sería muy largo de hablar, ¿no? Pero este gran hombre, gran místico, Plotino, pues escribió, sus obras se llaman las Eneadas, tuvo unas experiencias espirituales impresionantes. Bueno, pues a mí esto me ayuda a entender. Y lo que yo entiendo lo quiero compartir contigo. Y fijaros qué interesante, ¿no? Cuando no se entiende la palabra de Dios, el diablo se la lleva. Es decir, no entra dentro. Esto es muy bonito. Y de aquí vienen todos nuestros esfuerzos, ¿no? Por leer, por estudiar, por escuchar, por compartir. ¡Qué maravilla! Acabo de confesar, y es verdad que no me había dado cuenta de algo tan bonito que dice Jesús, cuando no se comprende la palabra de Dios. Por eso, pues tenemos que ayudarnos unos a otros, de verdad. Hay muchas maneras, ¿no?, de practicar el amor y la caridad, dando de comer, cuidando, visitando, vistiendo, asistiendo económicamente, por supuesto, pero también ayudando a entender la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues esta es una de las condiciones. Las otras 2 condiciones desfavorables de las que habla Jesús es, por una parte, la semilla que cae en un pedregal y que sí, que enseguida brota, pero le falta consistencia, le falta raíces. Y dice Jesús, y cuando viene la persecución, pues falta solidez. Entonces se abandona la creencia o la fe, se abandona la palabra. Esta es una condición desfavorable.
La otra es la semilla que cae entre abrojos, entre espinos. Y dice Jesús que sí que crece, pero que los espinos la ahogan. Y con esto Jesús se refiere a las preocupaciones de la vida, a los negocios, a los follones, ¿no? Y luego finalmente, por supuesto, está la semilla que cae en tierra buena. Bueno, pues yo me pregunto si esto tiene que ver con lo que pasa actualmente. Y por supuesto que sí. Yo en el trato que tengo con la gente, por supuesto también en la confesión, veo algo que puede ser muy típico, ¿no? Gente que dice, padre, me acuso pues de que últimamente no he tenido a Dios muy presente, porque he estado muy ocupado. No he tenido a Dios muy presente, porque he tenido muchas cosas. Esto es común. Es decir, mis agobios, mis preocupaciones, mi trabajo, la familia, los estudios, ¿no? Han hecho que Dios pues vaya cada vez más al margen. Y esto la gente lo resiente y lo siente y se acusan de ello, como algo que comprenden que no está bien. Bueno, pues esta es una condición, yo creo, muy propia de nuestro tiempo. Esto también me ha hecho pensar, ¿qué significa esto? Bueno, pues lo que yo creo que significa es que para estas personas Dios es una ocupación más. Algo que tienen que hacer, algo a lo que tienen que echar tiempo. Algo parecido a cuidarse físicamente, ¿no? Pues no sé, hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, yo juego a tenis, pero claro, si estás muy liado, si tienes muchas cosas que hacer, pues no tienes tiempo de hacer ejercicio, entonces te abandonas. Pues lo mismo pasa con Dios, con la religión, con la palabra. Pues que no tienes tiempo, pues porque yo qué sé, estás muy liado en el trabajo y cuando llegas a casa pues no tienes ganas de rezar o de leer la Biblia o yo qué sé, o de escuchar una charla, entonces te vas abandonando. A lo mejor ni siquiera tienes tiempo el domingo de ir a misa y bueno, pues te abandonas. Y a mí esto, como digo, me ha hecho pensar en que para algunas personas Dios sea esto, ¿no? Una carga, una serie de obligaciones, como puede ser, pues eso, el cuidarse físicamente, o también visitar a las amistades, quedar con ellas. El otro día escuchaba unas chicas que decían que cuando uno o una, ¿no?, empieza una relación, pues durante un mes es que ni se acuerda de las amigas. Luego se da cuenta, ¡ay, madre! He dejado completamente desatendidas, ¿no? He pasado de mis amigas. Bueno, pues algo así puede ser con Dios, ¿no? Tienes mucho follón, mucho lío, y entonces pues Dios pasa a muy segundo o tercer lugar, porque tienes otras cosas que te apremian más, ¿no? Que si el trabajo, que si la familia, que si tus estudios, en fin. Y bueno, entonces piensa uno, para estas personas Dios es un deber, que saben que tienen que hacerlo, que deben hacerlo, pero claro, como hay otras cosas más importantes, que a lo mejor en teoría no lo son, pero para ellas, pues desde luego que lo son, porque es la vida práctica, el trabajo, la familia, los estudios, pues se imponen, esto se impone, y bueno, pues Dios va quedando restringido. Porque claro, Dios, lo que dice el refrán,
es antes la obligación que la devoción. Entonces Dios es la devoción. Está muy bien. Pero claro, si la obligación pesa mucho, pues, chico, la devoción va marginándose, ¿no? Y la gente, pues, se siente mal, se siente incluso culpable. Pero, chico, es así la cosa. ¿Qué decir a esto? Bueno, pues yo aquí veo un problema gordísimo, terrible, ¿no? Y yo lo veo por mí mismo, que si yo tengo o estoy muy estresado, pues precisamente en esos momentos acudo a personas que son importantes para mí. A lo mejor no son muchas personas. Pero precisamente esas personas se hacen más importantes en los momentos de más dificultad. Y no al revés. Para mí también, si yo estoy muy estresado, con mucha más razón acudo al Señor. Y no al revés. Porque le necesito más. Necesito su calma. Necesito que me serene, que me ilumine, que me oriente. Porque estoy, pues agitado por las presiones externas, ¿no? Y yo no me quiero poner como ejemplo porque no me gusta, pero sí quiero proponerme como lo que yo considero que es una manera de vivir la fe para que te dé vida. Porque el otro yo considero que no da vida. Tener a Dios, pues eso, como una devoción. Siempre que la obligación me lo permita. Y que cuando pues tengo tiempo, pues sí, voy a misa o leo, o estudio o rezo, pero claro, como la vida hoy en día es tan intensa, pues no me queda tiempo a veces. Bueno, pues algo profundamente está fallando. Y es la manera de vivir la fe. Y lo que te quiero proponer, mi querida amiga, mi querido amigo, es que la fe no es cuestión de tiempo. Como a lo mejor hacer ejercicio físico. Todo lo contrario. La fe es cuestión de que sea algo absolutamente central. Lo que te vertebra, lo que te centra, lo que te serena, lo que hace sentido en tu vida. Porque si la fe no es eso, entonces ¿qué es? No puede ser un hobby o una devoción para si tengo tiempo. Es cierto que si tengo menos tiempo, pues a lo mejor pues puedo leer menos o puedo orar menos. Pero no es cuestión de tiempo lo de rezar. Es cuestión de intención. Y es cuestión de llevar al Señor a lo que estás haciendo. Tú imagínate que trabajas todo el día y luego vas a casa y tienes follón en casa. Y dirás, ¿cómo puedo yo vivir la fe y al Señor con todo lo que tengo? Pues precisamente por eso. Tienes que llevar al Señor a tu trabajo. Y no quiere decir que estés pensando en Él. Pero sí, cuando respires, decir, Señor, ven en mi auxilio. Señor, acompáñame. Y en casa igual. Porque es precisamente en esos momentos cuando más necesitas de su alimento. Bueno, yo creo que me entendéis. No necesito repetirme. Lo veo esencial para que el Señor vaya purificando, renovando, colocando las cosas en su sitio. Y para que Dios no sea algo marginal. Como, insisto, muchas personas que vienen a confesarse,
lo dicen con toda la inocencia, pero se da uno cuenta de que Dios no es el centro. Es algo importante pero marginal y que hay cosas mucho más importantes. Otra cosa que también yo veo que es un problema en la actualidad es el tema, entre comillas, del pecado. Digo entre comillas, por lo que vais a ver. Algunas personas tienen algún tipo de problema, digamos una adicción, o pereza, o algún problema contra la pureza. Entonces estas personas sienten que después de haber cometido un pecado ya se ha roto su relación con Dios y ya se abandonan. Y este abandono puede suponer a lo mejor semanas o incluso meses. Bueno, pues esto es un problema también. Yo a veces se lo intento decir en la confesión, pero ¿por qué vives así la fe? El hecho de que tú sientas que no estás, entre comillas, en gracia de Dios, como os contaba el otro día, no quiere decir que Dios no esté contigo en tu corazón. Y tú en estos momentos lo necesitas más que nunca. Si puedes irte a confesar, vete a confesar. Bueno, muy bien. Pero aunque no te vayas a confesar, vive cerca del Señor. Y siéntele. Y pídele que te acompañe. Y no rompas tu relación con Él. Yo también esto lo veo como muy claro. Precisamente en momentos de debilidad es cuando más lo necesitamos. Jesús nos dice que es el médico de los cuerpos y de las almas, que no tiene necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente vas a acercarte al Señor cuando estés, eso, en gracia de Dios, puro y santo. Muy bien, pero sobre todo, y mucho más importante, es cuando te sientas débil, cuando te sientas indigno, inadecuado. Esos son los momentos en los que más tienes que ir a Él. Pues mis queridos hermanos, yo aquí veo la palabra del sembrador, en la cual Jesús nos habla de las actitudes, de las maneras de recibir la semilla, de las actitudes ante la palabra. Veo que sigue siendo muy interesante. ¿Por qué algunas personas dan fruto y por qué otras no? Esto también lo hemos comentado entre nosotros, sobre todo viendo cómo compañeros, ¿no? Pues han abandonado la vida religiosa, han abandonado el sacerdocio. En los grupos de oración también se ve por qué las personas lo dejan, digamos. Esto es un misterio, es muy difícil. Además, no nos corresponde a nosotros no juzgar. Pero sí que veo importante para, no sé, tu caminar en el Señor, estas cosas que te digo, ¿no? Yo veo importantísimo que la vida espiritual no sea una devoción al lado de la vida, entre comillas, real, que es el curro, que es el trabajo, que es la familia, que es, oye, pues pasártelo bien también. Eso es lo real. Y lo otro es, bueno, pues la devoción, que está bien, cómo no, porque te anima, te da fuerza, pero bueno, lo real es lo real. Y si tengo que sacrificar mi devoción, pues chico, antes está la obligación que la devoción. Bueno, pues esto es falso. Total, absoluta y brutalmente falso. Es una manera inadecuadísima. Porque la vida espiritual es básicamente los ojos con los que yo veo las cosas. La luz, el profundo conocimiento.
Eso es la vida espiritual. Es también el poder, la fuerza, la energía, la capacidad de perdonar, la capacidad de sufrir, que me permite, pues eso, bregar y luchar. Es sobre todo no tomarte demasiado en serio las cosas, porque todo pasa. No tomarte como absoluto lo que solo es relativo. Por ejemplo, un comentario, una crítica, un fracaso. Todo esto es la vida espiritual. La vida espiritual, insisto, no es paralela. Es precisamente cómo yo doy sentido, cómo yo interpreto lo que entiendo que es lo importante, lo real. El trabajo, las amistades, mis estudios, mis obligaciones. Ahí es donde se ha de manifestar mi vida espiritual. ¿Cómo yo vivo eso? Esto me parece tan importante, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Cómo yo interpreto las relaciones, cómo yo las vivo, con qué luz, con qué conciencia espiritual, con qué don, con qué sabiduría. Fijaros que Jesús hace un momento nos ha dicho lo importantísima que es la sabiduría, el conocimiento. Dice que una palabra que no se comprende, que no se entiende, el demonio se la lleva. Pues lo mismo diría yo, si tú no eres capaz de comprender espiritualmente tu realidad, tu familia, tu trabajo, tu ocio, es que ahí tienes que meter tu vida espiritual. No es que la tengas que meter, es que la vida espiritual es precisamente eso iluminado, eso transformado, eso penetrado por la luz del Espíritu. Entonces, claro, no tiene sentido que digas, Padre, perdone, porque es que, bueno, a mí no me da tiempo por qué pedir perdón, o me acuso pues de que he estado muy liado y no he tenido tiempo de Dios. Pues al revés. Si estás muy liado, a lo mejor tienes menos tiempo, como digo, de pasarte mucho tiempo en calma rezando. Pero es que a lo mejor no tienes por qué hacer ese tipo de práctica espiritual. A lo mejor basta un segundo al día. Te basta con un segundo al día para hacer una intención. Señor, por favor, acompáñame todo este día. Da sentido a todo lo que voy a hacer. Ilumínalo. Basta. Y esta es la vida del Espíritu. No puede estar separada, disgregada, como el agua y el aceite. Dos realidades que no tienen nada que ver. Más bien tiene que ser la vida espiritual, eso, como diría Jesús, la sal, que da sabor, que ilumina. Bueno, pues mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, con todo mi cariño quiero compartir contigo estos pensamientos, porque me parecen tan bonitos y tan importantes para que tu vida esté llena de gozo, de luz, para que el Espíritu entre en ti y a través de ti a toda tu vida y a los que están también contigo. Amén. Aleluya. Que así sea y que el Señor te bendiga.